Después de haber entendido e informarnos acerca de todo el proceso de la Segunda Guerra Mundial, cuáles fueron sus causas, quiénes fueron los países participantes, quién ganó, quién perdió y cómo se fue dando estas situaciones. Ahora vamos a adentrarnos a una situación un poco penosa, ¿no? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la guerra? ¿Qué es aquello que resultó como malo o bueno, podría, porque pueden ser consecuencias buenas o malas, la gran mayoría malas, acerca de las guerras? Pérdidas humanas, niños sobre los escombros de los que fue su hogar. Hubo más de 60 millones de muertos y cerca de 40 millones de heridos. 60 millones, 60 millones de personas. El Ecuador en la actualidad tiene 18 millones. Solo el Ecuador tiene 18 millones. Entonces, sería aproximadamente tres veces el Ecuador, más o menos, tres veces el Ecuador de muertos en aquel entonces, ¿no? O haciendo también referencia al último desastre natural que sucedió en Turquía, lo que tembló, ya está superando los 25.000 muertos. Entonces, imagínense 60 millones de muertos que dejó la Segunda Guerra Mundial más 40 millones de heridos. Quién sabe, ¿no? A veces sin alguna extremidad, se quedaron sin brazos, sin pierna, o aquel sordos o ciegos, quién sabe todo lo que tuvieron que soportar en aquella parte de la historia de la guerra. Un número considerable de ellos correspondió a la población no combatiente, es decir, personas que no estaban en la lucha, sino que eran civiles, cuyas ciudades fueron arrasadas por las tropas de uno y otro bando. En los países derrotados, en los de Europa Oriental, las industrias, los caminos y los campos agrícolas quedaron destruidos. Las pérdidas económicas fueron menores en Francia y en Reino Unido. Entonces, muchas personas fallecieron, muchas personas heridas y grandes cantidades económicas perdidas. Esa sería una, ¿no? Fallecimiento de los heridos. Otra consecuencia es la división y nuevas potencias de Alemania. Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Verde británica, rosada soviética, azul francesa y durazno o naranja en Estados Unidos. Estaba claro que había dos potencias hegemónicas. ¿Qué significa hegemónicas? Supremacía de un Estado, supremacía de algo, ¿no? Entonces, estaba claro que había dos potencias supremas, dos potencias hegemónicas, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y el nuevo orden mundial debía reflejar ese hecho. Alemania fue desarmada y dividida en cuatro partes, las cuales pasaron a ser administradas por las potencias vencedoras. Estados Unidos, la URSS, Gran Bretaña y Francia. Posteriormente, Alemania se dividió en dos países, lo que se prolongó hasta 1990. La Unión Soviética incorporó los estados bálticos, perdón, de Estonia, Letonia y Lituania, parte de Finlandia y Rumania. China recuperó todos los territorios ocupados por Japón, que quedó reducido a su archipiélago y ocupado militarmente por Estados Unidos. Corea, invadida por Japón desde 1910, se dividió en dos. En el norte se consolidó un régimen comunista bajo la influencia de Moscú y en el sur un conservador dictatorial anticomunista y estadounidense. En Corea, ¿no? Hay Corea del Norte y Corea del Sur. Creo que es Corea del Norte en que está ese líder dictador que nadie sabe lo que sucede en ese país, ¿no?
Entonces ya sabemos por qué se dividió en aquel entonces así. Los cambios políticos. En Europa Occidental se produjo un retorno a los regímenes democráticos, que adoptaron posturas partidarias de la intervención del Estado en áreas sociales. En Europa del Este se sentaron las bases para el establecimiento de gobiernos al estilo soviético. ¿Cómo fue la organización de la paz? En 1945 se realizó la Conferencia de San Francisco, en la que se formó la Organización de las Naciones Unidas. En 1945 nace la ONU, cuya carta fundamental fue firmada por 50 países. Su principal objetivo era garantizar el mantenimiento de la paz y la seguridad mundial, ¿no? Entonces, en la ONU en aquel entonces firmaron 50 países para mantenerse en paz y que esto no vuelva a pasar. ¿Cuáles han sido las consecuencias de la guerra? Pérdidas humanas y materiales, división de potencias, cambios políticos y organización de la paz. Proyecciones de la guerra, Esmeralda. La guerra y los crímenes contra la humanidad. El avance aliado dejó al descubierto la realidad de millones de personas sometidas a atroces crímenes contra la humanidad. La política nazi contempló la movilización de millones de personas para realizar trabajos forzados y el exterminio de considerada inferior. El mayor número de víctimas de las políticas de exterminio nazi eran de origen judío. Muchos fueron obligados a vivir en guetos, donde se los aisló y sometió a condiciones de vida miserables. El Estado alemán también trasladó a la población considerada indeseable a campos de concentración, donde debían realizar trabajos forzados. Se habilitaron campos de exterminio donde perdieron la vida millones de personas en cámaras de gas por falta de alimentos, ejecuciones o malos tratos. A este exterminio masivo se lo conoce como holocausto. Se comunistas y opositores a Hitler, testigos de Jehová, gitanos, homosexuales y miembros de otras minorías. Voy a leer la última parte porque no se te escuchó, Esmeralda. Se calcula que unos 6 millones de judíos perdieron la vida. También murieron millones de prisioneros soviéticos y polacos, comunistas y opositores a Hitler, testigos de Jehová, gitanos, homosexuales y miembros de otras minorías. Así como ven en la imagen así con estos trajes con rayas que dice jóvenes y niños también fueron más víctimas de los asesinatos masivos del régimen nazi, ¿no? Por eso es la película El niño con la pijama a rayas, porque el amiguito le dice, ¿por qué estás puesto pijama? Le dice, ¿no? Y era el uniforme nazi, era el uniforme de los judíos, de los que estaban aquí capturados, como ven aquí, tiene rayas, por eso esa película se llama El niño con la pijama a rayas. Continuemos. Entonces, eh, el mayor número de víctimas fueron judíos. Y más que el holocausto, después hubo una reunión, con esta reunión de la ONU, donde se pudo determinar que en sí Hitler era un genocidio. Lo que él hizo fue un genocidio, que mató por ser judío, solo por ser judío, ya, lo mató por ser judío. Entonces, hablan del odio al género, genocidio. Conciencia de los derechos humanos. Gladys. Ya. Los países vencedores en la guerra establecieron prontamente tribunales para juzgar a los responsables de los crímenes cometidos durante la guerra. Tanto en Tokio, capital de Japón, como en Nuremberg, ciudad, se instalaron
cortes que permitieron juzgar y condenar a los responsables de diversos crímenes de guerra y contra la humanidad. En este sentido, una de las consecuencias de los horrores de la guerra fue la toma de conciencia de la importancia de los derechos humanos. La ONU se preocupó de este tema, lo que se tradujo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, donde se establecen los derechos fundamentales de todas las personas. El mismo año se estableció la Convención para la Prevención y Sanción del Delito Genocidio. Ecuador firmó este acuerdo en diciembre de 1948, fecha en que se lo acordó. Por eso les mencionaba anteriormente que esto del genocidio, después fue considerado un genocidio lo que Hitler hizo, ¿no? Ya que el racismo de Hitler, bueno, en ese entonces no lo catalogaron así, después de las deducciones de todos los actos atroces que cometió, se pudo determinar que fue racismo, ¿no? El racismo de Hitler. Los pueblos mueren no solo porque pierden guerra, sino porque pierden la fuerza de resistencia que solo puede dar una sangre pura. Todos los que no son de raza pura no son más que desechos, lo dijo Adolf Hitler en un fragmento de algún escrito, ¿no? Entonces, solo en este escrito usted puede darse cuenta de que tenía, como hablábamos arriba, esa exaltación de nacionalidad y de pureza, ¿no? De pureza. Por eso, todos los que no son de raza pura no son más que desechos. Y transmitió ese mensaje a todas las tropas alemanas. Yo creo que hasta ahí nos quedamos, hasta ahí termina lo que es la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahí nos vamos a quedar, chicas. Súper interesante. Son temas que sí me agradan bastante, esto de, de la Segunda Guerra Mundial. No me he visto, este de Pearl Harbor ahorita me quedó sonando, ya me lo voy a ver, ya me lo voy a ver, porque es el ataque ¿qué era? De Japón a Estados Unidos.